La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, martes 22 de agosto del año 2017. Rosa María, buenos días. ¿Cómo Ahora estás? sí, buenos días. Empiezo la semana el martes, qué vergüenza. Pero muchísimas gracias a todos por sus cariñosos saludos desde ayer. Nada, una intoxicación la tiene cualquiera. Y para que simplemente uno se tenga que quedar en cama toda la noche, toda la mala noche y todo el día de ayer, pero ya estoy acá, retornando labores. Y hemos tenido noticias importantes este fin de semana que vamos a comentar. Bueno, la huelga de maestros no culmina y creo yo, me atrevería a decirles que va a culminar pronto. Está llegando ya al punto de solución, aunque parezca mentira, ¿no? Parece mentira, ¿no? Todos me dicen, mire, es que nada, ¿cómo es? Nada es más oscuro, ¿no es cierto?, que el minuto antes de amanecer. Si no, pregunten a los que vieron el eclipse ayer. Claro, cuando tú crees que está todo perdido es cuando probablemente se arreglen las cosas. Y yo les explico por qué creo que esto se va a arreglar pronto. En primer lugar, porque, como hemos comentado aquí varias veces, se trata de liderazgos en disputa, más que reivindicaciones salariales. Los maestros iban a tener un aumento en marzo, ya logra. Mira, el SUTEP, CEN, o sea, los enemigos, digamos, los de Patria Roja, logran el 13 de julio en un paro de 24 horas que les pasen, ¿no es cierto?, de marzo a julio los famosos 2.000 soles de piso para todos, contratados y nombrados. Para marzo. La huelga del Cusco logra que se pase para diciembre, ¿ya? Esta negociación estaba logrando que se pase para noviembre. Ya, digamos, estás hablando de 250 soles más en algunos casos, 300 soles más, 500 soles más en el peor de los casos. Muy bien. Entonces, eso es lo que se había logrado. Y además, obviamente, el desplazamiento, y eso es lo más importante internamente, del liderazgo del SUTEP, porque estos nuevos movimientos magisteriales estaban logrando arrebatarles los liderazgos regionales. Y básicamente el CONARE, el Comité Nacional para la Reconstrucción y Reordenamiento, creo que se llama, de la Educación Peruana, SUTEP, o sea, para la reorientación y reconstrucción del SUTEP, porque se llaman CONARE-SUTEP, o sea, no quieren ser distintos a los SUTEP, quieren tomar el SUTEP, ¿ok? Entonces, el punto ahí es que efectivamente son dos facciones del Partido Comunista. Una es Patria Roja, que tradicionalmente ha tenido el control de el SUTEP, y la otra es Sendero Luminoso, que es una facción también del Partido Comunista. Ahora, no estoy hablando, para que nadie se me asuste, de Sendero Luminoso movimiento terrorista, sino Sendero Luminoso autoconcebido, ellos se conciben como movimiento político. Entonces quieren tomar el control del magisterio, lo cual, miren, desde el punto de vista político, es un botín pues bien apreciable, ¿no? Ahí hay una primera crítica, ¿no? Si la sindicalización es campo para la movilización política, ¿dónde están el resto de los partidos del Perú? ¿Dónde está el APRA? ¿Dónde está el PPC? ¿Dónde están otros sectores de la izquierda? ¿Dónde está el mismo Fujimorismo, que ahora es amigo de los de CONARE, ¿no?, pero que no dice nada? Es decir, ese es un espacio, el de la sindicalización, que los partidos políticos exitosos electoralmente abandonaron hace décadas y se lo dejaron a Patria Roja. Y Patria Roja lo defendió, y digo yo, hay que decirlo con seriedad, en los 80s y los 90s lo defendió de Sendero, ¿eh? Y muchos maestros murieron en todas las zonas más pobres del Perú, porque el maestro era autoridad, y Sendero iba a destruir. Sus primeros enemigos eran los de Patria Roja, obviamente, todo lo que significaba autoridad, Estado, presencia del Estado, y sobre todo, además, imagínense un enemigo como uno de su mismo grupo comunista, peor enemigo todavía. Entonces, Patria Roja paró a estos grupos. Estos grupos emergen ya en el 2003, 2004, con el gobierno de Toledo, un gobierno que era efectivamente débil en muchos aspectos y que finalmente logra que se aglutinen en dos corrientes, si quieres, ¿no? Hay varios organismos, pero básicamente el Movadef, que es un movimiento para la amnistía de los, entre comillas, presos políticos, porque no lo son, y este tipo de movimientos sindicalistas que están ocupando espacios, digamos, miren, el poder no admite vacío,
Y Patria Roja, igual que Sendero, es un movimiento muy vertical, poco democrático. Entonces, bajo la estrategia de la falta de democratización dentro del magisterio, ¿no es cierto?, han entrado, han captado bases, han llamado a gente más radicalizada y han comenzado a tener, por ejemplo, acciones importantes. Nuestro productor Abel Ángeles estuvo en la Plaza San Martín el día viernes. Sí. Y se paseó por cada grupo, como nadie lo conoce, no hay problema. Además tiene una pinta de maestro, pero bárbara. ¿Ya? De hecho lo es. De hecho lo es, además. Sí. Tiene pinta y es maestro. Se paseó por todas las bases, Piura, las que venían, ya. Estuvo en cada piquete. Y escuchaba, el ministro nos ha hecho terroristas. Esa era la arenga, el ministro nos ha hecho terroristas. El ministro no les ha hecho terroristas, pero si tu líder de tu base te lo está diciendo, ¿por qué no lo vas a creer? El ministro nos ha insultado, el ministro nos ha hecho terroristas. Entonces, acrecientan ellos lo que el maoísmo dice, pues, la contradicción. Agudicemos las contradicciones. Y el maoísmo también utiliza como técnica, y eso es clásico, el desprestigio del enemigo, el desprestigio moral del enemigo. Entonces, igual como decían pues que el Estado era todo lo que decían que era en los 70s, 80s, 90s, igual, el ministro nos ha llamado terroristas, el Estado es X, Y y Z. Y esas son las razones por las cuales a ti no te pagan un buen sueldo. ¿Ok? Entonces tú, que estás harto de no tener un buen sueldo, sales a protestar, no por razones ideológicas, sino pragmáticas, y porque ves que hay un líder que tal vez te pueda conseguir más plata que el otro. Porque SUTEP, ¿qué hace? SUTEP se sentaba a negociar con el ministro hacía algunas concesiones, 24 horas después del paro, todos iban contentos. Y lo que le están diciendo los otros es, oye, ese SUTEP, ese Patria Roja, ese es un entreguista, ese se ha entregado al poder, ese tiene prebendas de la derrama, ese tiene el botín de la derrama, a ti no te toca nada, ese hay que destruirlo. Entonces, han tenido éxito, sí. Pero hay que recordar algo. Si siguen en huelga, el año escolar se tiene que recesar. No sé cuántos días más falten, semanas tal vez. En Cusco tuvieron que parar por eso, porque ya llevan 60 días. Creo que son 3 meses y te quedas sin colegio. Y si tú recesas el año escolar, todos los maestros se van a su casa hasta marzo del próximo año, ¿eh? O hasta febrero. Sin sueldo, pues si no están trabajando. ¿Tú crees que ese dirigente va a tener éxito? Ese dirigente lo linchan. Entonces lo último que va a pasar es que se recese el año escolar, porque ahí sí los pones contra la pared. Es la última carta que tiene el gobierno. O sea, o regresan a clases o recesamos el año escolar. Ustedes no ganan nada hasta enero, que se reanuda el año escolar. O sea, no ganan agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y además, sus hijos, que también son alumnos, se quedan sin colegio. Hablen con los de quinto y medio a ver si los van a querer. Hablen con los padres de familia si van a ser populares ustedes, pues. Hay otras cosas, ¿no? Y yo parto de un principio fundamental. Miren, hace días escribía sobre esto, y esto creo lo he conversado con maestros, y es verdad. El maestro va a hacer cualquier cosa menos hacerle daño a sus alumnos. No intencionalmente, ¿eh? Ir a protestar por su sueldo, dentro de su concepción, es hacerle un bien a sus alumnos. Porque al mejorar ellos sus condiciones de vida, sus alumnos van a estar mejor. Pero si ya vas a recesar el año escolar, ahí sí estás poniendo en riesgo a tus alumnos. Y tú no le vas a hacer daño a tus alumnos. O sea, ya eso es dañar a tu familia, a ti mismo, a tus alumnos. Eso es demasiado. Entonces yo creo que la huelga está a puertas de terminar. 1 semana, 2 semanas más, a lo que dé. Ahora, hay muchas cosas que decir, ¿no? La primera es que no se puede afirmar lo que no se va a cumplir jamás. Eso lo sabe hasta un padre de familia. Y un buen profesor lo sabe también. O sea, si tú dices que la calificación es de 0 a 20, es de 0 a 20, pues si tú dices que vas a descontar, descuentas, pues. ¿No es cierto? Si tú dices que vas a despedir por inasistencia, despide, pues. ¿No? Lo que no puedes decir es lo que no vas a hacer, o lo que no puedes hacer. Porque resulta que el Ministerio de Educación no puede ni contratar ni despedir, porque eso lo hacen los gobiernos regionales. Ni tampoco puedes contar, porque eso lo hacen los gobiernos regionales. Ha salido la Contraloría a decir que a los gobiernos regionales los van a procesar por malversación de fondos. Sí, de acá a un año seguramente, mientras tanto los van a seguir pagando. Entonces, no hay forma. Otro problema complicado, haber metido al Congreso en el camino. La ministra dice en el Congreso, no sé con quién negociar, por favor, que los congresistas me digan a 2 representativos por región. ¿Cómo puede ser que la patronal no sepa quién es su interlocutor? Porque no hay interlocutores válidos, pues. Y si no hay interlocutores válidos es porque tú como Estado no te has ocupado, ¿no es cierto?, de que existan.
Ese es un problema central. Y no te has ocupado porque no hay un registro sindical. No has hecho un registro sindical, no has hecho que hayan elecciones democráticas sindicales. En los sindicatos privados hay una cantidad de reglas enormes, ¿no es cierto? Las mismas se pueden aplicar a los sindicatos públicos. Lo que pasa es que el Perú le ha huido al sindicalismo público, que está en la Constitución, y de cuándo puede subir, ahora no tienen con quién hablar. Entonces, el Congreso tiene que intervenir como mediador, es decir, la ministra está en el piso 12, los sindicalistas en el piso 1, o los que dicen representar, los congresistas suben y bajan en ascensor con papeles, llegan a un acuerdo, y por supuesto, los sindicalistas van a encontrar un punto en el cual es evidente que no se van a poner de acuerdo. Van a decir no a la evaluación, ya está. Han podido decir no a cualquier cosa, no a la evaluación. Entonces, bueno, los congresistas que han pasado por una legislatura en la cual hace muchos años se aprobó un proyecto de ley donde la evaluación era central, no pueden decir que la evaluación no va a ser pues importante, ¿no? Entonces se para todo, los maestros saben que no hay acuerdo, porque esa es la típica del sindicalista maoísta. Es decir, te hace trabajar días de días al cansancio. Te hace hacer un acta larguísima, y N puntos. Y al final no te la firma. Se me vuelve y se va. Y espera, pues. Espera que te debilites. Entonces lo que tiene que esperar ahora el gobierno es que se debiliten ellos. Y se van a debilitar, como digo, con el fantasma de la recesión, se debilitan. Eso fue lo que pasó con el Cusco. Con el Cusco cierran porque se iban al receso. Entonces lo que tiene que hacer la ministra es sentarse y esperar. Ahora, tienes que tener nervios de acero, ¿no? Y no parece ser el caso del gobierno. Y en la oposición, pues, como digo, un abandono de estos espacios sindicales, clarísimo, de todos los partidos políticos, y además una irresponsabilidad del fujimorismo de aquellas. Porque entre el papelón del día viernes de Keiko Fujimori, del cual ya podremos comentar rato, y la actitud de los congresistas del fujimorismo, donde una dice que somos amigos de todos los maestros, terroristas o no, del Movadef o no, y Becerril es pata de Pedro Castillo, y ahora son íntimos, es de locura. Ayer estuvo el ministro Basombrío tratando de aclarar su posición. Yo creo que fue bastante claro, pero lo que escuché que decían los congresistas del fujimorismo, me parecía que eran pues fruto de la educación de los 80s y 90s, ¿no? Porque no le entendieron nada. Se les hacía un zafarrancho con los números. Lo que ha dicho el ministro es bien claro. Miren, excarcelados por terrorismo hay como 11.000 en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay pena de muerte, pues. Claro. Desde los terroristas que hubieron, o están muertos porque murieron en enfrentamientos, o están excarcelados, y las cúpulas están cumpliendo sus condenas. Así de claro. Muy bien. De esos 11.000 probablemente están incluidos unos 700, 800 indultados, que fueron indultados por básicamente Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori metió la pata y metieron a la cárcel con jueces sin rostro, como a 500 personas que no tenían absolutamente nada que ver con el terrorismo. Muy bien. Y obviamente un poquito más con Paniagua, que fueron creo que 80 o 100, y unos 120 o 100 algo con Toledo, remanente. ¿Ya? Claro, durante años los fujimoristas llenaban la boca diciendo que Paniagua había liberado miles de terroristas. Parecían maoístas, y mentían, una y otra vez. Al punto de que mucha gente lo creía. No. El gran liberador de terroristas en el Perú es Alberto Fujimori. Los tuvo que indultar porque estaban mal juzgados. ¿Ok? Muy bien. 11.000 personas excarceladas. 253 reincorporadas en el magisterio, pese a que hay una ley que dice lo contrario. ¿Por qué no se pueden sacar? Porque son contratados regionalmente y la región pide el expediente judicial. Y ustedes saben que los casos de terrorismo al final se terminaron tratando todos en Lima. Entonces, como el expediente se ha perdido y no hay expediente, ya no es terrorista. Les explico una cosa que es difícil de entender jurídicamente, ¿eh? Cuando tú cumples tu condena, ya la cumpliste completamente, se borran los antecedentes judiciales. Entonces, si tú le pides al Poder Judicial, no hay antecedentes judiciales. Los antecedentes judiciales son de las personas que están cumpliendo una condena en libertad. ¿Ok? O que no han tramitado, como decíamos con Susel Paveles, el papelito para que te levanten los antecedentes judiciales. Obviamente todos los excarcelados por terrorismo lo primero que hacen es tramitar el papelito para que levanten los antecedentes judiciales, porque si no, no conseguirían trabajo. Entonces, en el Perú no hay un registro nacional de condenados por terrorismo, o registro nacional de violadores, o registro nacional de pedófilos. ¿Para qué? Para que no vayan al aula, pues. Que hagan otra cosa, que pongan un negocio, que vayan al mercado, que hagan lo que quieran, pero que no vayan al aula. No hay. Y eso lo explicó ayer el ministro y les pidió a los congresistas una ley
para que haya, pues. ¿Por qué? Porque ese maestro que no tiene antecedentes penales se presenta a una regional, lo contratan, no tienen cómo chequearlo. Cuando alguien lo descubre, piden el expediente nadie lo encuentra, se perdió y hay 253 excarcelados por terrorismo en todo el Perú, en una masa de 360.000 profesores, ciertamente no es demasiado, que están en el magisterio. Segundo problema, que creo que el presidente, es complicado explicarlo, porque es un tema jurídico bien pesado. A ver, tú, por ejemplo, jamás has militado en Sendero Luminoso, ¿ya? Tú no fuiste terrorista porque tienes 25 años, o sea, no, es imposible que has sido parte de ese proceso. No fuiste condenado ni tienes antecedentes, pero te parecen muy buenas las ideas de Abimael Guzmán, te parecen estupendas las ideas de Belén y Perreguirre. ¿Estás muy de acuerdo con su manera, con el pensamiento de Gonzalo? ¿Ya? ¿Eso es delito? En el Perú, no. Según la Constitución tenemos libertad de conciencia. Y de pensamiento. Y de pensamiento. Entonces, si yo pienso que Adolfo Hitler fue un tipazo, no me pueden meter preso. Otros países sí condenan, como apología, incluso la declaración de simpatía, ¿no? Hemos tenido ahorita en Estados Unidos unos neonazis marchando en una manifestación donde han habido muertos, etcétera, una cosa espantosa, antiamericana, como dicen, y hasta el presidente ha dicho que entre los del Ku Klux Klan hay gente simpática, buena. El presidente de los Estados Unidos no lo quiere linchar, ciertamente, pero digamos, nadie va a ir preso por decir eso. Y en el Perú tampoco. Entonces, tú puedes decir, esta persona es del Movadef, y eso no quiere decir que sea terrorista. Eso no quiere decir que haya cometido ningún delito, ni que lo vaya a cometer. Y por lo tanto no la puedes perseguir por eso. Ese es el problema más grave. Complicado, ¿no? Bueno, está con nosotros ya hace rato acá el ex congresista general Daniel Mora. Vamos a hacer una pausa porque él tiene en realidad dos categorías que son útiles en este caso. Primero, es un hombre que viene de defensa, y segundo, es el presidente, ha sido por muchos años el presidente de la Comisión de Educación, que hizo grandes transformaciones en esta materia. Así que vamos con sus dos sombreros a conversar con él después de la pausa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 20 minutos, tenemos un anuncio muy importante. La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú y la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación tienen el agrado de invitar a todos ustedes al homenaje musical a Santa Rosa de Lima al conmemorarse los 400 años de su tránsito hacia la eternidad. Una rosa en el cielo se llama, Rosa María. Será mañana, miércoles 23 de agosto, a las 7:30 de la noche, aquí en el Convento del Santísimo Rosario o Convento Santo Domingo, en Girón Camaná y Girón Conde de Superunda. El ingreso es completamente libre y no se lo pueden perder. Eso me parece increíble. Yo siempre digo a los padres, algo debemos cobrar, pues, ¿no? Aunque sea un limosnero, algo, pues. La verdad, es gracias a los artistas que han donado su tiempo y su generoso trabajo, calidad, y al productor, que es Abel, que ha donado días, semanas de trabajo, ¿no es cierto? Y que todo se ha sido donación, pero la verdad es que es un tremendo espectáculo. Viene muchos artistas locales, todos a cantar a Santa Rosa y es gratis. Sí. En el patio más bonito que hay en el Perú, porque es uno de los patios más lindos que hay. Gratis. No sé, yo no sé, padre, yo pasaría a la alcancía, pero algo, ¿no? Un sombrero, pues así no avanzamos, pues en esta radio todo es rifa, jaracho, no hay publicidad, no, acá nos auspicia el Papa. De verdad, todo esto es pastoral. Pero bueno, estamos ya con el general Daniel Mora. Gracias por estar con nosotros. Usted me decía en la pausa que esto se veía venir. Cuéntenos un poco los antecedentes. Sí, porque cuando aparece Abimael Guzmán, rápidamente, se retiran de los movimientos sindicales para hacer su trabajo clandestino. Claro. Prácticamente. Y ese espacio rápidamente es llenado por Patria Roja. Entonces ahí comienza a entrar Patria Roja. Patria Roja y Sendero son escisiones del mismo Partido Comunista. Así es. Son desgarros del mismo partido. No te olvides que están ahí pues famosos dirigentes, claro. ¿no es cierto? Pero cuando cae Abimael Guzmán, paso rápidamente, cae Abimael Guzmán y comienzan ellos y dicen claramente que van a iniciar la lucha política, ahí comienzan ellos a tratar de ingresar
a los movimientos sindicales. Lógico. Y uno de los más importantes, evidentemente, el movimiento sindical es del profesorado del magisterio, por el número. Para que tengas una idea, son 200.000 profesores inscritos en SUTEP. Claro. De 360.000, claro, contando 160.000 que son contratados, pero casi la mayoría nombrados están en el SUTEP. Entonces esta guerra que comienzan a tratar de capturar los movimientos sindicales, comienzan a ingresar a las regiones, y ya cuando nosotros estábamos elaborando la ley de reforma magisterial, que un proyecto inicial que había presentado Patricia Sala, nosotros prácticamente lo modificamos casi un 80%. ¿Por qué? Porque ella tenía un concepto, es mi amiga también, pero también discutí con ella, porque veía que muchas cosas eran discriminatorias. Por ejemplo, quería eliminar los colegios mayores y todas esas cosas, que yo le dije, pues, tú quieres nivelar hacia abajo o hacia arriba. Entonces ella decía que todos debían ser, todos debían ser pobres, tampoco es así. Intelectualmente, ¿no? Claro. Educacionalmente. Entonces esta lucha, cuando nosotros comenzamos a elaborar esto, nos sentamos con el SUTE, pero el CONADE también trató de entrar. El Congreso no lo dejaba entrar. Yo los recibí en otra sala. Claro. Aparte, conversé con ellos y tomé algunas propuestas de ellos que realmente eran necesarias, útiles. Por ejemplo, ellos pidieron la evaluación de desempeño en aula. Sí, pues. Lo pidió el SUTE y lo pidió CONADE. Así. Y los invité ahora ya no quieren. al debate, estuvieron en las tribunas, le dije, calladitos, no me hagan bulla, Claro. ¿no? Para que vean que no depende de una persona una ley, que depende de ciertos consensos. La ley salió con muchos problemas, inclusive Toledo no quiso apoyar la ley inicialmente, y después logramos un apoyo en la mitad del fujimorismo, pero la ley era sumamente técnica y meritocrática. Claro, y hasta ahora se mantiene así. Y hasta ahora es 5 años. Claro. Entonces, además, hay profesores y directores que ya hicieron su trabajo, o sea, ya postularon, ya estudiaron. ¿y por qué se hizo esta reforma? Porque habían 2 leyes del magisterio. Claro. La ley del profesorado, que tenía como 200.000, y la otra de la ley de la reforma pública magisterial, que tenía 30.000, 40.000, que voluntariamente tenías que pasar de uno al otro. Y el de acá ganaba mucho más que el de acá. Entonces era injusto mantener un sistema que iba a colapsar o que se iba a enfrentar de todas maneras. Entonces lo que tratamos es de unificar una sola ley. Y ¿cuál era lo complejo? Que los de la ley de profesorado tenían algunas ventajas, digamos, entre comillas, pequeñísimas, Claro. pero en 20 años no habían tenido un solo ascenso. Claro. Y en 20 años un ascenso hubo del primer nivel al segundo nivel, y el aumento fue de 14 soles. Claro. Entonces todos ascendían. Las huelgas venían por aumento de 50 soles, otra huelga por aumento de 100 soles, no era nada meritocrático. Claro. Entonces, al hacer un plan de carrera, se acabó esto. Claro. Todos los años hay exámenes de ascenso. Y se llega hasta el 6º nivel, donde el primer nivel era 100% y el 6º nivel era 260%, que era atractivo. Claro. Ahora lo han cambiado a 8 niveles, bueno, pero los márgenes comienzan a disminuir, y eso no es correcto, porque nosotros queríamos hacer más atractiva la carrera. ¿Cuánto estaba el sueldo cuando entró el gobierno de Humala? Porque Humala no lo tenía ni en su proyecto, las reformas educativas. Claro. Estaba en 1.200 soles, 2.200. Ahora está. O sea, ahora está ya en 2.000 soles, Claro. la mínima. Bueno, pero vemos, ¿y Toledo cuánto sí gana lo un subió. director? Sí lo subió, pero la brecha es tan grande, para que tengas una idea. En el 70, y eso lo he hecho el estudio GRADE. Sí, he visto el Ya, cuadro y grave que ha lo he circulado sacado, mucho. lo he circulado, ¿por qué? Porque se habla mal. Entonces hay políticos que hablan, que dicen, y total que No, su Alan gobierno- García dice que su gobierno fue el que más ayudó a los maestros. pero fue el mayor desastre. El Llegó a $100 mensuales al profesor. Sí, qué horror. 300 soles Bueno, mensuales. el del 85 al 90, ni que lo digas, ¿no? O sea, Ni que olvídese. lo diga. ni Y que en lo su digas. gobierno también, el segundo Y no, también también lo cayó. bajó. A pesar que él dice que creció la economía tremendamente, el profesor no se benefició No, nunca. para nada. Para nada. Ahora, usted me decía, la huelga más larga que se recuerda, moderna, es esta de 105 días durante el primer año de Fujimori, el De 91. Fujimori. Ahí sí se recesaron algunas regiones, ¿no? Se llegó a recesar, alguien me lo recordaba. No me acuerdo mucho, pero no es la huelga actual, no es la más larga, una de las más largas ha sido la de Fujimori, pero a raíz de esa huelga, las experiencias que le traen al gobierno de Fujimori es que atomiza el movimiento sindical. Es como yo Claro. decía ahora, Claro. se han surgido tantos interlocutores, ¿por qué no hacemos que tengan 4 o 5 sindicatos?
hay que darles un registro. Hay que darles un el problema es que el registro. ministro de Trabajo está desaparecido. Totalmente de acuerdo. Desaparecido, cuando debería estar liderando ya pues acá, inscripciones. Inscripciones, acá. 5 sindicatos, ya, a ver, pónganse de acuerdo. Claro. Ya no es el problema del Estado. Exactamente. Pónganse de acuerdo y se acabó el problema. No, negocien como quieran, pueden negociar por rama, por federación, por como quieran, pero si ha surgido, pues, hasta han estado sentados 30 representantes de regiones, para que tengas idea. Claro. 30. Sí, Entonces, pues. pues háganse 4 o 5 sindicatos, presenten su proyecto, entra el ministro de Trabajo. No, además no puede ser que la ministra diga, pues la semana pasada, ante la Comisión de Educación, que nunca estuvo tan concurrida, ¿no? Que ya que los congresistas me nombren 2 representantes por región, porque no sé con quién tengo que negociar. Sí, yo pienso que ahí hubo falta de experiencia. Saavedra negociaba única y exclusivamente con el CEN-SUTEP. Sí, nada más. Y se lo dijo a Martens, sí. Acá se negocia con el CEN-SUTEP. Nada más. Algunos del CEN eran asesores, inclusive. Claro, punto. Nada más. ¿Les gusta Bestial? ¿No les gusta? Arréglense. Pero sí se veía, yo te estoy hablando de esto del año 2012, que ya se venía a venir esta lucha interna. Lógico. Que tenía que tomar tus previsiones. Yo no es por gusto que lo puse al CONARE y lo senté en la mesa. No, ¿por qué? Porque el CONARE le hizo varias manifestaciones al Ministerio de Educación. Lógico. El SUTE era el aliado más oligárquico de la ultraizquierda. Claro. O sea, el mal menor comiendo el mundo. Oye, pero son los radicales. No, estos son buenísimos al costado de nosotros. Y claro, con ese... Y ellos, para que tengas una idea, propusieron la salida de 50,000 profesores del sistema. Cuando estábamos haciendo... Claro, sus enemigos probablemente, ¿no? No, porque también había profesores que realmente eran un desastre. No, sí, lamentablemente. Entonces, no son todos, evidentemente, pero esto viene de un proceso de años, de décadas, que hicieron colapsar el sistema educativo nacional en cuanto a educación básica. Tú con más del 50% de profesores que no tienen título, de profesores que entraron con cuarto y media en el gobierno de Cabanillas, con Alan García, claro. Con el segundo gobierno de Belaúnde, 50,000 que entraron con quinto y media, con Cabanillas cuarto y media y otros más. Entonces fue un desastre. Esto era el preludio del desastre. Ahora, que se venía. Usted hizo algo que fue interesante, que fue cerrar todas las normales que habían en el Perú. Más de 300. Claro, es que ese es otro problema gravísimo. O sea, la carrera más fácil es educación. Siempre. Y en las universidades, es más, la proporción de ingresantes postulantes es 1 a 1. 1 a 1. Además, es examen de ingreso separado incluso. Así es. Porque es tan fácil. Entonces, que sea San Marcos, sea lo que quieras. Pero cualquiera. Cualquiera es como dicen vulgarmente, lo más papayita. Gracias. Entonces, no es seria la carrera de educación. Por eso que en la nueva ley se exige, pues, una capacitación. No, y no solamente era eso, sino que... Pero además sobran profesores. Que en provincias, en muchas provincias que me están escuchando en este momento, cuando una mujer joven salía al colegio y no querían sus padres mandarla a estudiar a otra provincia... Normalista. Hijita, a la normal. Entonces, a la normal... Y todas tenían educación superior a los 3 años. Pero te voy a decir que aparte... De muy baja calidad. Pero aparte yo me acuerdo de profesores de mi época, mi transición, estas cosas que había, y eran personas, muchas muy pudientes, claro, que eran profesoras muy bien vestidas. Claro, porque tenían como actividad complementaria, digamos, ser normalistas. Ser normalistas. Claro, que era lo normal. Pero yo te cuento, por ejemplo, un profesor en 1970, según ese cuadro, ganaba el equivalente en soles constante ahora 10,000 soles mensuales. Qué bárbaro. O sea, lo que ganaba le permitía comprar lo que yo compraría con 10,000 soles. El doctor Elmer Huerta lo escuché por radio, programas que decía, ahora entiendo por qué mi madre, siendo maestra en esa época, me pudo dar una carrera a mí y a mis 2 hermanos. Claro. ¿Por qué? Porque con $3,000 mensuales que ganaba, claro, se vestía más o menos bien en esa época. Exactamente, mandaba a sus hijos a un colegio privado o le mandaba una educación privada. Los directores privada de las grandes unidades escolares eran tremendas eminencias, Gustavo Pomuso, etcétera, y el ministerio le ponía carro y chofer. Sí. Los directores de grandes unidades. Pero era la calidad también. Es lo que decíamos los papás, tu papá y tu mamá, ¿no? Los dos son maestros, los papás de Ismael, y ya fallecieron, pero los dos fueron maestros, y había un gran respeto por el maestro. Era un señor. Era una autoridad. Claro que sí. Bueno, pues yo le decía eso en los 80, Sendero Luminoso, ¿a quién buscaban los pueblos? Al juez, al maestro, al comisario, al que era autoridad. ¿Y quién era autoridad? Era maestro. Claro. Al maestro había que matarlo de todas maneras. A quienes te hacían pensar precisamente. Claro. Entonces el maestro tenía que ser liquidado.
Y en ese sentido sí, Patria Roja se enfrenta sindical y políticamente a Sendero Luminoso en el campo magisterial. Así se enfrenta. Se enfrenta y pagan con muchos maestros muertos. Pero no además, fíjate, cosas. el manejo de rama lo hace Patria Roja en forma muy eficiente. Muy eficiente, lo que decimos acá, son más capitalistas que Bill Gates. Yo te digo, pues eso pues el ala oligárquica. El ala oligárquica, olvídense. No. Ahora, si usted ve, en casi todas las plataformas regionales dicen transparencia a la derrama. Porque, ¿qué es así maoístamente lo que se le dice a los profesores? Te están robando la derrama. Están robando la derrama. Que no están robando, pero se están robando. Ahora, a los profesores les gusta la derrama por dos razones. Porque es una AFP espectacular. Es el día una que te AFP. jubilas, Le dan te dan pensión. tu plata, como hemos hecho ahora con la ley, que te puedan dar igualito. Y dos, tienen crédito. Así es. Crédito para que puedas hacer tu maestría, crédito de consumo, tienen hoteles, librería, Inmobiliaria, venden, hacen un centro de conjuntos esparcimiento, familiares, centro de esparcimiento en Asia, bien bueno. conjuntos habitacionales. Además vivienda, o sea, tienen un montón de cosas, inmuebles. ¿Cómo no van a ser Y queridos? tienen unos activos casi de 2.000 millones. ¿Se acuerdan lo que hizo Alan García, que fue decir, no, es una asociación privada, por lo tanto el descuento no puede ser por planilla? El descuento tiene que ser a solicitud, pensando que iban a quebrar a la Y es derrama. voluntario. Claro, pensando que iban a quebrar a la derrama y que nadie se iba a inscribir. Al día siguiente 200.000 profesores se habían inscrito. Y era lucha también por derrama. Porque Claro. cuando nosotros estuvimos en la presidencia de la Comisión de Educación, vinieron un grupo de profesores que supongo que eran también afiliados al CONARE, que querían crear otra derrama, le llamaron derrama administrativa. Claro. Y querían que nosotros sacáramos un Ni hablar. documento para autorizar los descuentos porque tenían como 8.000 afiliados. O sea, siempre ha habido esa disputa. En este momento es el poder dirigencial, pero el poder también por de el la dinero, plata. por el dinero. Claro. Nos tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Ahorita arreglamos la huelga. Unos 5 minutos y arreglamos la huelga. Volvemos. Visiten, amigos, nuestra cuenta en Twitter, @Sodomco. Está publicada la invitación para el espectáculo anunciado Una Rosa en el Cielo, que será mañana miércoles 23 de agosto a las 7:30 de la noche. Pero el jueves 24 de agosto tendremos la Misa de Acción de Gracias aquí en el convento de Santo Domingo, en la Basílica del Santo Rosario, que será presidida por Monseñor Salvador Piñeiro, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Todos están invitados. Bueno, acá me acaban de mandar algo de Puno, que es entretenidísimo, la verdad, porque esto demuestra pues el desgobierno absoluto, ¿no? El director regional de educación de Puno, licenciado Juan Rudy Arraez Jaén, ratifica su apoyo a los maestros y no sancionará económica ni administrativamente a nadie. ¿Ya? Entre comillas me ponen así. Me presionan con 50 documentos para que descuente y despide, pero yo los tengo guardados y archivados. Y luego le dicen a los maestros, la Contraloría no tiene la potestad de despedir ni perseguir a nadie, solamente informar al respecto. Vamos a hacer... ¿Qué más ponemos acá? Vamos a hacer el seguimiento. O sea, me interesa un pepino que de Lima me digan que tengo que descontar. Bueno, a este señor tendrían que votarlo el presidente regional de Puno, pero no lo va a votar, pues. Ese fue el problema que se hubo cuando se designaron los directores regionales de educación, que nosotros pedíamos que fuera por concurso. Claro. Y entre los maestros, ¿no? Que cumplan la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se le dio libertad al presidente regional para que prácticamente él designe al director regional de educación. Y el director regional de educación que hemos encontrado no son maestros, la gran mayoría. No, son administrativos. Son más políticos que todo. Y eso causa tremendo problema. Evidentemente Saavedra fue el que de esta propuesta, que el gobierno regional, porque los gobiernos regionales estaban protestando, y él cedió para esta, igual que las SUGELES. Las SUGELES es una buena idea, por ejemplo, el tema de el ente rector, el Ministerio de Educación, Claro. las direcciones regionales. Las SUGELES son una buena medida, es una rama, es una estructuración administrativa buena. Claro. Pero el problema son las SUGELES, que son corruptas toditas. Sí, pues. Toditas son corruptas. Desde el Todas, portero. nosotros hemos analizado toditas. Claro, desde el portero hasta el último. Toditas negocian los cargos, darte las vacaciones, los profesores fantasmas que hemos encontrado. Todo. Es horrible. Entonces, Claro. ese era un tema que quería solucionar Saavedra, que comenzó en Lima poniendo a gente de servir Claro. como gerentes. Pero había que modificar también una serie de cuestiones Es de la un Ley General de engranaje muy Educación. complicado el Estado. Así es. Ahora, el tema del fujimorismo, ¿cómo explica usted que está en la política y en el Congreso de tantos años, cómo explica usted esa conducta? Para mí es inexplicable porque acá se ve claramente lo que es un cálculo político. Pero a la mala, Es ¿no? a la mala para desprestigiar a este gobierno, generar el caos
esconder una serie de cosas que se viene con Odebrecht, ¿no? Que puede ser una especie de psicosocial, pero esto no es así. Acá el tema, lo que se ve que es lamentable, que prima el cálculo político sobre el interés nacional. No puede ser que habiéndose llegado a un acuerdo del 99.9, como lo ha expresado Jorge del Castillo, que a mí me sorprendió que el APRA estuviera apoyando. A mí también, me parece raro. El tema pero en fin. ¿no? Pero y que se desmarca un poco el fujimorismo en este aspecto, a pesar de ser su socio de facto. Socio de facto, y pasa esto, ¿no? Yo creo de que esto lo va a perjudicar porque creo que se consolida la imagen de un partido obstruccionista a las políticas que pueda llevar el gobierno. A lo que fuera, ¿no? A lo que fuera, no le interesa nada. Por ejemplo, cuando Keiko sale a decir de que ellas están dispuestos a darle facultades legislativas para modificar la ley de reforma magisterial, ya está dando una señal ahí. Claro. ¿Y ahí cuál era la señal? Eliminar la evaluación. Claro. Y no sabe que eliminando la evaluación se tira abajo la reforma magisterial, No todo, porque es el alma de todo. Claro, es el eje de ahí todo. se tira el plan de carrera, porque si no evalúas cómo le das el Claro, ascenso, o sea, se etcétera. acabó la meritocracia. Se acabó la O meritocracia. sea, para que la gente entienda. Ya no existe la ley. Acá en el Perú teníamos la costumbre de que la gente ascendiera por antigüedad. Entonces tú te sentabas en tu carpeta y te hacías viejito y ascendías. Te hacías viejito, ascendías. Sin ninguna gracia, sin ningún mérito. Eso te lo podías permitir cuando la formación docente era pues de primer nivel. Pero ya no te lo puedes permitir porque si hemos tenido una legión de profesores, como dicen, que entraron con quinto y media al magisterio, ya no te puedes permitir eso. Pues. Con cuarto y media y Con otros cuarto. más. Entonces te imaginas la desgracia que quedó el sistema. Claro, claro. Y actualmente hay una sobreoferta de Sí, hay un profesores. Hay stock de 700.000 profesores. Hay un stock muy Es grande. decir, hay 340.000 que tranquilamente el gobierno, si se pone en una posición más radical, dura, extremista, claro. Convoca y van a llenarse las aulas. Que convoca, licencia y convoca, claro. ¿Me entiendes, no? Entonces, lo que ha hecho el fujimorismo es tremendamente perjudicial y el país Pero eso debe tendría que conocerlo. tener una gran capacidad de maniobra que no la tienen, lamentablemente. Yo creo que es decir, recesas el año escolar y convocas yo concursos. no lo había pensado pero me parece convocas concurso nacional. interesante tu posición esta, ¿no? Yo decía, el gobierno debe mantenerse firme. Las regiones no quieren descontar, bueno, que el Ministerio de Economía no le gire la plata que es para la cuestión. Y Claro, punto. también, punto. Se acabó. No se paga El planilla. tema es que tú no puedes hablar por gusto, tú siempre has dicho. Exactamente. No se debe hacer promesas por gusto, no debo firmar un acuerdo por gusto, como también el profesor tiene justo la deuda social, porque le dijeron, pues vas a pagarte 18 soles por preparación de clases y no le pagaron, no es justo tampoco. No, y claro, y ganó los juicios. Tiene juicios ganados en el Poder y ganó Judicial. los juicios, y es lógico. Entonces yo digo, no, si el presidente quiere recobrar su liderazgo y no dejarla en ficha, como se dice vulgarmente, a la ministra, Claro. entonces tiene que cumplir. No, y el su otro cuestión. problema es que el ministro de Interior no puede pelearse con la ministra de Educación en público. ¿No? Yo no sé porque a mí Le me preguntó está una diciendo que congresista, me esa- preguntó, con esa ¿qué debo no. hacer? Porque Pedro Castillo me está pidiendo Cita. hablar conmigo. Y yo le contesté por WhatsApp, le dije, pues, que tú como eres congresista pide inteligencia si es que hay algo sobre este señor. Claro, claro. Nada más. O reúnete con él en forma reservada. O pública, al o pu- contrario. O pública también, ¿no? Claro. No, pero la crítica va a ser si es senderista y no sé cuánto. Pero yo creo que tú puedes conversar con algunos, ¿no? Además como que no conversar no están, es que no pactar. están perseguidos, como tú dijiste muy bien. La ley contempla Claro. que no pueden entrar condenados por terrorismo al sistema educativo, pero no que los detengas. No. Simplemente él puede estar, está libre, ya cumplió su condena. No, Lo no. único que la ley señala que una gente condenada por terrorismo no puede entrar al sistema educativo nacional. Ahora, Nada más. lo que faltó ahí, para hacer fuerte la norma, es bajo sanción de la unidad del contrato, punto. Porque ¿sabes qué pasa? Que lo que dijo ayer el ministro es cierto, las regiones les contestan, no los podemos despedir porque hay que hacer un procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo no se inicia hasta que no consigamos el expediente original. Entonces, el tema, ¿sabes cómo lo hicimos cuando yo estuve presidente del Consejo Nacional de Inteligencia en 2005? Ya la policía tenía en principio registrados todos los condenados por terrorismo, Exacto. más todos los detenidos, liberados, no sé cuántos. Ah. Es que se comenzó a detectar en esa época, 2004-2005, que había cerca de 10.000 con antecedentes terroristas, con antecedentes entre condenados y todo,
y que se estaban infiltrando en el sistema educativo y fundamentalmente en el Ministerio de Salud y en E-Salud. Claro. Que estaban retornando, que estaban regresando y nadie hacía. Le pedimos a la policía todo esto y nos hizo llegar una relación que después de pulirla encontramos el gran problema que era la homonimia. Claro. Entonces tenías tú 20 señores que eran pues Policarpio, Guamaní, Guamán. Era la misma persona, claro. 20. No, pues. Entonces no había en esa época ni huella digital. Nada, claro. Nada. Entonces, ¿a quién sacabas? Entonces lo mandamos a RENIEC, mandamos a la información a los ministerios, también se mandó. O sea, los ministerios tienen información. El tema es que mucha gente le da poca importancia a esto y no instrumentalizan todo el sistema. Pero el que tiene, el Poder Judicial también tiene toda la relación de los que han sido condenados y toda la cuestión. Lo que pasa es que tener un registro nacional los para que han entrado, lo que dice la ministerio. ministra, dice son 272 creo, y se han detectado 250 y tantos. Y que eso los han separado. Está bien, eso es correcto. Lo sacas tú del aula y continúa el proceso. Claro, pero el ministro señala que siguen en el magisterio. Que no los pueden sacar del magisterio. Hay que seguir pagando sueldos todos los meses. ¿no? Y si tú la pones a la ministra frente a lo que dice el ministro del Interior, yo tengo que creerle al ministro del Interior. No, sí, lógico. Entonces dice, Marilú le ha creído, me supongo, yo no tengo nada contra ella, ni mucho menos, y le deseo lo mejor. No puede ella poner en duda lo que le está diciendo el ministro. No, le está diciendo no se puede negociar con Pedro Castillo. No está calificado. Y resulta que Pedro Castillo Cajamarca es la persona de Cajamarca que está calificada por las bases para... ¿Qué hace? Claro, y lo que dice Basombrío es que porque él asume que está ligado a Sendero, porque han sido elegidos por 2 facciones de Sendero, claro, como dirigente. Lógico. Entonces tiene que tener alguna afinidad, nadie te va a elegir por gusto. Claro. Pero eso no es suficiente. No legalmente. No es suficiente. Y ese es el tema. Es igual, cuando yo me siento con Conare, mucha gente me decía, ¿por qué te vas a estar con Conare? Le digo, pero no están perseguidos. No están presos, pues. No están presos, ni están perseguidos, ni tienen nada, ni RQ, ni nada. Entonces, si yo me siento con verdad, bueno, evidentemente, si ponía el SUTE con ellos... Claro, ni tampoco son excarcelados, porque la gran mayoría son muy jóvenes por haber participado en... O sea, no son parte... En el CONARE habían radicales, pero radicales. O sea, como siempre te digo, Patria Roja era light. Claro, eran radicales, pero que no habían sido parte del fenómeno subversivo. Pero aparte, la Patria Roja sufrió una transformación, y más sufre la transformación por el manejo magisterial un poco más responsable que comienzan a hacer. Sí. Y comienzan a darse cuenta que el sistema educativo nacional requería también otros cambios. Y es un avance importante que se logra con Patria Roja. Claro. Pero Patria Roja también quería capturar todo el sistema educativo nacional. Claro. Capturó también la universidad y estaba en pos de capturar los institutos. En los institutos ganaba más el APRA. Claro. El APRA tenía los movimientos sindicales de los institutos más apristas que del centro izquierdo. Pero el fin de Patria Roja era capturar todo el sistema. Con la ley universitaria se quiebra también a Patria Roja, porque la mayoría de rectores de universidades públicas eran de Patria Roja también. ¿Ah, sí? Claro que sí. Ah, mire usted. Orlando Velázquez era el rector de la Trujillo, era Patria Roja, el rector de la Universidad del Cusco era Patria Roja, el vicerrector Patria Roja, los comités que se nombraban para las universidades nuevas que se creaban, los 3 eran de Patria Roja. Claro. Y así era. Entonces, por eso digo, tú si estás en una posición de esta alta, tienes que conocer cómo se mueve todo el piso, ¿no? Ahora, el tema ahí al final, tenemos que ir a una pausa y regresamos, pero regresamos para hablar de un poquito de las universidades también, ¿no? Porque no se nos va a escapar, el día que lo tenemos acá, al general Mora, de cómo va la reforma universitaria. Regresamos. Hay interesantes comentarios de nuestros amigos que nos sintonizan por Facebook Live. Y Jacobo Fishman nos dice: saludo desde Jacksonville, me quedé por el eclipse en Estados Unidos. Aquí los profesores, dice, constantemente se capacitan si quieren mejorar su nivel económico. Una gran mayoría optan por la maestría, que sirve como $3,000 más en su sueldo. Otros van al doctorado. Aquí las vacaciones no tienen sueldo. Vanessa Noel: es muy peligroso lo que está haciendo, dando la cabida a representantes de dudosa procedencia, se refiere al gobierno, que buscan ellos reconocimiento. ¿Para qué? Para adueñarse del SUTEP, del SUTEP, algo que también se ha comentado mucho por aquí. Reinerio Chipana nos dice, pregunta, ¿el exministro Saavedra puede ser nuevamente ministro de Educación?
¿sí? Pero sí, o sea, constitucionalmente sí, porque fíjese, una vez que tú has sido censurado, renuncias, te vas, la Constitución lo impide que regreses. Ahora, dudo mucho que el ministro Saavedra quiera volver. ¿O sea, para qué? ¿Para que Keiko Fujimori lo vuelva a mandar censurar por las puras albóndigas? Me quedo en el Banco Mundial. Así, Así me está ganando Regio en el Banco Mundial, camina por la India, por China, trabaja con escuelas en el planeta entero. ¿Para qué va a querer volver al Perú? Pues imagínense ustedes. Nuestros oyentes también opinan, mejorar el formato de las evaluaciones se ha hecho muy técnico, muy militarizado, nos dice un oyente. Y desde Ayacucho el señor Gamarra nos dice, cuando atrapan a Abimael Guzmán, manda un mensaje que esto no era el fin. ¿Estamos pagando esa consecuencia? No, ya lo explicamos, al señor de Ayacucho que insiste por la vía telefónica también, ya lo explicamos 7 veces. Ellos pasan de la lucha armada a la lucha política, lo dice el Movadef, lo han dicho todos sus dirigentes. Lo que pasa es que en esta democracia no hay espacio para esa lucha política, porque si ese grupo pasara por un periodo, por un proceso electoral, que no han podido pasarlo, no sacarían ni 20 votos, pues. Ese es el problema. El problema con los movimientos de izquierda en el Perú es que nunca han querido someterse a la democracia, no te digo todos, pero muchos, porque no tienen éxito. Y al no ser exitoso, porque para ellos el éxito es ganar la presidencia de la República. Al no ser exitosos, entonces la democracia no sirve para nada. ¿No? Entonces, vamos a otro. Y no les interesa el tiempo. Exacto, tampoco. Los tiempos son otra, claro. ¿No? Es el pensamiento de Mao. Exactamente, no importa el tiempo, así es. El tiempo no Entonces, sí, pues mismo, han salido bastante gente a defender al director regional de Puno que no quiere conocer la ley. Es una maravilla, ¿no? Tú dices, oiga, este señor está desconociendo la ley. ¿Qué dice la ley? Que tanto les aburre. La ley es la ley, todo ahorita muy bien. Cuando uno no trabaja, no come. Bueno, eso dice San Pablo, ¿no? En la ley es huelga, quiere decir yo no trabajo, tú no me pagas. Así, eso se llama institución huelga. Eso está en la Constitución del Perú, en las normas de OIT y en las normas de negociación colectiva, sindicalización de huelga del Perú. O sea, yo no me lo he inventado. ¿Por qué? Porque si tú no me pagas, yo voy a tener interés en volver a trabajar. Y al mismo tiempo, si yo no produzco, tú vas a tener interés patronal en regresarme a mi puesto de trabajo. Entonces hay un interés, digamos, negativo de ambos lados, si se quiere, pero que se neutralizan. Pero si yo no trabajo y tú me pagas, ¿qué interés tengo en regresar? Ninguno, pues. Entonces, déjense de tonterías. Lo que está haciendo el señor de Puno, director regional de Puno, es contra la ley. Contra la ley, se llama malversación de fondos. Le está pagando a gente que no trabaja. Y a él lo deberían meter preso por malversación de fondos. A él y a todos los directores regionales que pagan o ordenan pagar remuneraciones a personas que no trabajan. Es lo mismo que tener un profesor fantasma. Es la misma cosa. Estás pagando a alguien que no trabaja. Así de fácil. Se llama la ley, ¿eh? No se llama que odio al maestro y tontería y media. No le gustan los decorares, me interesa un pepino. Se llama la ley. Tú no trabajas, no cobras. Tú sí trabajas, cobras. Así se llama ley. Ley. A ver si se le mete bien en la cabecita. Bueno, 5 minutos nos quedan de programa. Todo el mundo está con que el Fujimorismo vio en RPP también. Fujimorismo busca el caos en el país. Debe estar buscando el caos en el país. Sí, pero vamos al tema de la Universidad Peruana, que habían preguntas también. Sí. En diciembre se supone que las universidades tienen que estar licenciadas. Tienen que haber solicitado su licenciamiento. Así es. En estos hay 104 universidades, faltan 38. Claro, ¿y qué vamos Y a hacer esas, con las 38? 38, la SUNEDU debe comenzar a visitas inesperadas de oficio. Claro, inopinadas. Inopinadas de oficio. Es decir, De acá a diciembre. De acá, de No, diciembre, diciembre para adelante. Creo que se ha ampliado hasta julio del Ya. próximo año para que gente Sí, solicite. porque ahora las peruanas creo que no han presentado nada, ¿no? Ha cerrado ya 5 filiales. Ah, ya. Voluntariamente. Ah, ya. Está cerrando porque definitivamente las filiales tienen que cumplir los mismos requisitos que una universidad. A ver, pues. Entonces, a ver que la cumpla. A ver que la cumplan. Entonces, ¿puedes creer que yo en este proceso he comenzado a meterme un poquito más ya en el detalle? Bueno, la SUNEDU determinó que habían casi 80 universidades, carreras que no estaban autorizadas. Así es. Y hasta medicina. Sí, Entonces, y más de 140 establecimientos clandestinos. ¿Te imaginas? Es decir, lo que yo he encontrado es la punta del iceberg. es la punta del iceberg, pero cuando ya bajaran pues a más detalle, han encontrado pues una desgracia que confirma lo que dijimos nosotros, porque la estadística y el muestreo no falla cuando tú haces bien las cosas. Claro. Y tenía que dar esa cuestión. Pero hemos encontrado casos clamorosos de infraestructura. El mayor problema que tienen las universidades es los profesores a tiempo completo. Sí, claro.
Gravísimo. porque eso es Más plata. más plata. El otro problema es el problema de laboratorios que no tienen, Claro, el pero problema de biblioteca, por ejemplo. La ley pide 20% de trabajadores. 25%. 25%. Lo otro propusimos 30, 35, Claro, pero 25, tuvimos que negociar. muy bien. Es un cuarto de la cantidad de 100 profesores, 25 deben ser a tiempo completo. Ya, bueno, lo que sucede es que, ¿qué les digo? Salvo cuando dieron la ley, salvo 3 o 4 universidades en el Perú, nadie Ni cumplía. uno cumplía. Ni uno. Ni uno. Ni uno cumplía. La católica Ni estaba en 22%. uno. Claro. La Y católica. le ha costado 2 años licenciarse. Sí, claro. O sea, para llegar, ahora sí está en 28. Sí. Y fíjate que con 28% ya comenzó a aparecer entre las 500 primeras. Sí, pues, solo con esa medida. Solo con esa medida porque permite hacer desarrollo intelectual, tutorías, asesorías, investigación, etc. Claro. Las universidades públicas, por ejemplo, ya le están pagando a los profesores investigadores principales. Un profesor principal de una universidad pública está ganando 10.500 soles. Claro, y es interesante. Ya es interesante. Ya es interesante. No es lo mejor, pero es interesante. No, pero es interesante. Pero Te permite entonces, vivir. porque no los pagan muchas privadas. No. No, Nunca. para nada. Y un asociado gana 7.000 soles si es Claro. entonces, se le ha subido también al auxiliar a 3.000 si investiga, 4.500 para el que recién comienza. Claro. Entonces no es el más óptimo, pero creo que se ha avanzado bastante. Hay 14, recién estamos en el 10% de 142 universidades licenciadas. Por eso, digo, no sé si... Solamente el licenciamiento institucional. Claro, Porque claro. después viene el licenciamiento de programas. Y carreras. De carreras y claro. todo eso. Ahora, ahí hay que tener cuidado, ojo, les explico a todos los oyentes que no se asusten, no significa que se van a cerrar el próximo... No, ya solicitaron 104, o sea, por lo menos ya están interesados en hacer el proceso. Así es. Falta que soliciten 34. Si no lo solicitan, ahí sí la cierran. Ahí deben cerrarse. Si en este momento, con las carreras que no están autorizadas, porque hay que decirle que la SUNEDU no va a reconocer esos títulos. Claro. Y están comprometidos 50.000 estudiantes. Qué horror. Entonces, ¿qué se le ha dicho a esas universidades? Primero tú soluciona tu problema. Claro. Algunas tienen sedes, filiales en todo sitio, mándalo de una central que está autorizada y ahí sí lo puedes. O haz convenio con otras universidades Claro. y Traslados. traslados, porque hay 50.000 estudiantes con problemas. Otras universidades acá en Lima, por ejemplo, que están dando titulación sin haber estudiado esos estudiantes en esa universidad, sino proveniente de otras universidades, que ahora está prohibido. Ahora ¿no? está prohibido. Ahora está prohibido, porque tú estudiabas en la Católica y no habías podido sacar tu licenciatura Claro, te ibas a y la te ibas a verdad. Pucallpa y ya pues sacabas Claro. tu título. No, eso es lo que... Ese es el caso de Luis Castañeda Locio, pues, ¿no? Es decir, que nadie entendía por qué había estudiado Derecho en la Católica. Y, Y claro, se fue a Chiclayo. Sí, se moría de miedo de dar pues el examen de grado. Pero por porque, eso te digo. porque no le iba a pasar. Pues. Pero puedes ¿Ya? creer- Entonces se fue a otra universidad para ¿Puedes poderlo creer pasar. que 500 maestrías que dio el gobierno con Saavedra, Ujú. gratuita para el sector, pues se han perdido muchas, ¿Por qué? por temor a las maestrías en universidades de prestigio. Pero yo me he encontrado con un programa ¿Me de, entiendes, no? de profesores de matemáticas en la Católica muy agradecidos. ¿eh? Sí, sí. Muy agradecidos, la verdad. Que estaban Y esto te felices. juro que es un avance tremendo. Ahora este año se han dado 160 becas para maestrías. Maestrías. Entonces se está avanzando, Sí. no al ritmo que quisiéramos, Obviamente, pero por ¿no? lo menos ahora hay 4 principios: la coherencia, la flexibilidad cuando tú analizas a una universidad para licenciamiento. Claro. Y por ejemplo, si una universidad dice, porque también hemos encontrado que una universidad que nunca investigó Claro. y de repente aparece con 100 investigaciones en un año. ¿Cómo? Y hemos encontrado que traen, yo no trabajo en el sistema, pero paro atento a todo esto que pasa, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que han hecho investigaciones, se han traído investigaciones de otros países. Ah, qué fácil. Qué plagio. Entonces dicen que han hecho convenio con una universidad de Chile. Entonces, convenio. nosotros cruzamos con migraciones y este señor venía acá 2 días por semana, le pagan su plata, deja su investigación y la publican acá. Ya. Bueno, Entonces, por lo menos se van a dar el trabajo de Pero, contratarlo, pero ¿no? ese cruce ha dado lugar que somos tramposos, pues. Claro. Entonces, pero ¿por qué no se publica? No se publica por desconocimiento de cómo publicar. Uno de esos factores. Hay tesis interesantes que hemos encontrado en la UNI que tranquilamente podían ser publicadas y se lo han dicho muchos. Y que el problema con publicar organismos. las tesis, lamentablemente... En Scopus, en que todas estas. Claro, hay que hacer copyright y todo, porque ¿qué pasa? Se plagian. En la Católica el repositorio de tesis está más guardado que las reliquias de Santa Rosa, porque se roban las tesis viejas y Claro. se las plagian. Entonces, Claro. es lo más importante que tiene la universidad como guardado, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente con el problema de la investigación Entonces, de en tesis es esa. infraestructura sigue siendo el problema del profesor a tiempo completo, sigue siendo el problema de investigación porque se obliga a las universidades que por lo menos tengan un instituto de investigación.
Claro, por algo. lo menos. Pero ya estamos viendo la preocupación, y acabo de estar en Arequipa yo, por ejemplo, de cómo están preocupados haciendo nuevos laboratorios, ya se ve una mejoría. una mejoría, ¿no? En el bienestar. He encontrado una universidad que se preocupa mucho por el bienestar de los estudiantes, que le mejora los comedores, las cafeterías, las cosas, y creo que es un avance. De todas maneras se está avanzando, pero los resultados concretos los veremos en 5 o 10 años. Sí, no, claro, obviamente. Porque es una generación. El retraso es altísimo. Sí. Y Es después hay terrible. universidades también que hemos advertido a la SUNEDU, que hay con el colectivo que tenemos, que hay universidades del extranjero que no cumplen los requisitos de la ley nuestra. No, sí, por supuesto. Entonces, No, y hay que tener mucho cuidado con eso. Me va a decir a mí que todavía estoy pariendo para que me validen mi título. pero las que vienen por el aire Sí. tienen que cumplir. Las que vienen por el aire. Las que vienen por el aire. Las del internet. La sí. internet, entonces Sí, está prohibido, por mínimo es 50% presencial. Presencial, claro. ¿Me entiendes? ¿no? Claro. Entonces, también ellas deben, y la ley dice que también las extranjeras que entran por el aire deben cumplir las leyes. Claro, no puedes hacerte Entonces, una y complutense. después en los títulos, el que estudia a distancia, en el título de atrás te ponen cómo has obtenido tu grado. Claro. Te dice cuántos cursos Cuántas has hecho, horas, horas, claro. todo, y si ha sido virtual, a distancia, todo. Claro. Entonces hay otros que vienen a quejarse. ¿Por qué me van a poner que he hecho a distancia? Pero si lo has hecho a Pero si esta distancia tienes ¿Por que qué ponerlo. quieres engañar? ¿A quién vas a engañar? Pero muchísimas gracias por haber estado toda la hora con nosotros. No, Nos hemos dedicado íntegramente hoy día al magisterio. Esperamos de verdad que la huelga se levante pronto por el bien de los niños, ¿no? Al Y que el final de fujimorismo cuentas. tome otra acción. Y que el fujimorismo comience a ser coherente, pues. Si ellos perseguían a Sendero Luminoso y se supone que son gracias a ellos cayó Abimael Guzmán, no entendemos por qué tienen ahora esta amistad tan estrecha, este cariño tan grande, ¿no? Luego de haber hecho todo lo que han dicho. O sea, la verdad es un poco extraña la conducta. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Estoy generoso hoy día, pues me estoy recuperando el estómago. Muy bien. Gracias, nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Claro, pensando que iban a quebrar a derrama y que nadie se iba a inscribir. Al día siguiente 200.000 profesores se habían inscrito. Y la lucha también por derrama. Claro. Porque cuando nosotros estuvimos en la presidencia de la Comisión de Educación, vinieron un grupo de profesores que supongo que eran también afiliados al CONARE, que querían crear otra derrama, le llamaron derrama administrativa. Claro. Y querían que nosotros sacáramos un Ni hablar. documento para autorizar los descuentos porque tenían como 8.000 afiliados. O sea, siempre ha habido esa disputa. En este momento es el poder dirigencial, pero el poder también por de la plata. Por el dinero. Claro. Nos tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Ahorita arreglamos la huelga. Unos 5 minutos y arreglamos la huelga. Volvemos. Visiten, amigos, nuestra cuenta en Twitter, @Sodomco. Está publicada la invitación para el espectáculo anunciado Una Rosa en el Cielo, que será mañana miércoles 23 de agosto a las 7:30 de la noche. Pero el jueves 24 de agosto tendremos la Misa de Acción de Gracias aquí en el convento de Santo Domingo, en la Basílica del Santo Rosario, que será presidida por Monseñor Salvador Piñeiro, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Todos están invitados. Bueno, acá me acaban de mandar algo de Puno, que es entretenidísimo, la verdad, porque esto demuestra pues el desgobierno absoluto, ¿no? El director regional de educación de Puno, licenciado Juan Rudy Arrae Jaén, ratifica su apoyo a los maestros y no sancionará económica ni administrativamente a nadie. ¿Ya? Entre comillas me ponen así. Me presionan con 50 documentos para que descuente y despide, pero yo los tengo guardados y archivados. Y luego le dicen a los maestros, la Contraloría no tiene la potestad de despedir ni perseguir a nadie, solamente informar al respecto. Vamos a hacer... ¿Qué más ponemos acá? Vamos a hacer el seguimiento. O sea, me interesa un pepino que de Lima me digan que tengo que descontar. Bueno, a este señor tendrían que votarlo el presidente regional de Puno, pero no lo va a votar, pues. Ese fue el problema que se hubo cuando se designaron los directores regionales de educación, que nosotros pedíamos que fuera por concurso. Claro. Y entre los maestros, ¿no? Que cumplan la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se le dio libertad al presidente regional para que prácticamente él designe al director regional de educación. Y el director regional de educación que hemos encontrado no son maestros, la gran mayoría. No, son administrativos. Son más políticos que todo, y eso causa tremendo problema.
Evidentemente Saavedra fue el que de esta propuesta, que el gobierno regional, porque los gobiernos regionales estaban protestando, y él cedió para esta, igual que las UGELES. Las UGELES es una buena idea, por ejemplo, el tema de los el ente rector del Ministerio de Educación, las direcciones regionales. Las UGELES son una buena medida, es una rama, es una estructuración administrativa buena. Claro. Pero el problema son las UGELES, que son corruptas toditas. Sí, pues. Toditas son corruptas. Desde el Todas, portero. nosotros hemos analizado toditas. Claro, desde el portero hasta el último. Toditas negocian los cargos, darte las vacaciones, los profesores fantasmas que hemos encontrado. Todo. Es horrible. Entonces, ese era un tema que quería solucionar Saavedra, que comenzó en Lima poniendo a gente de servir como gerentes. Pero había que modificar también una serie de cuestiones de la ley Es un general de engranaje muy educación. complicado el Estado. Así es. Ahora, el tema del fujimorismo, ¿cómo explica usted que está en la política y en el Congreso de tantos años, cómo explica usted esa conducta? Para mí es inexplicable porque acá se ve claramente lo que es un cálculo político. Pero a la mala, Es ¿no? a la mala para desprestigiar a este gobierno, generar el caos, esconder una serie de cosas que se viene con Odebrecht, ¿no? Que puede ser una especie de psicosocial, pero esto no es así. Acá el tema, lo que se ve que es lamentable, que prima el cálculo político sobre el interés nacional. No puede ser que habiéndose llegado a un acuerdo del 99.9, como lo ha expresado Jorge del Castillo, que a mí me sorprendió que el APRA estuviera apoyando. A mí también me parece raro. El tema pero en fin. ¿no? Pero y que se desmarca un poco el fujimorismo en este aspecto, a pesar de ser su socio de facto. Socio de facto, y pasa esto, ¿no? Yo creo de que esto lo va a perjudicar porque creo que se consolida la imagen de un partido obstruccionista a las políticas que pueda llevar el gobierno. A lo que fuera, ¿no? A lo que fuera, no le interesa nada. Por ejemplo, cuando Keiko sale a decir de que ellas están dispuestos a darle facultades legislativas para modificar la ley de reforma magisterial, ya está dando una señal ahí. Claro. Y ahí, ¿cuál era la señal? Eliminar la evaluación. Claro. Y no sabe que eliminando la evaluación se tira abajo la reforma magisterial, No todo, porque es el alma eje, de todo. Claro, es el eje de Ahí todo. se tira el plan de carrera, porque si no evalúas cómo le das el Claro, ascenso, o sea, se etcétera. acabó la meritocracia. Se acabó la O sea, meritocracia. para que la gente entienda. Ya no existe la ley. Acá en el Perú teníamos la costumbre de que la gente ascendiera por antigüedad. Entonces tú te sentabas en tu carpeta y te hacías viejito y ascendías. Te hacías viejito, ascendías. Sin ninguna gracia, sin ningún mérito. Eso te lo podías permitir cuando la formación docente era pues de primer nivel. Pero ya no te lo puedes permitir porque si hemos tenido una legión de profesores, como dice, que entraron con quinto y media al magisterio, ya no te puedes permitir eso. Pues. Con cuarto y media y Con otros cuarto. más. Entonces te imaginas la desgracia que quedó el sistema. Claro, claro. Y actualmente hay una sobreoferta de Sí, hay un profesores. Hay stock de 700.000 profesores. Hay un stock muy Es grande. decir, hay 340.000 que tranquilamente el gobierno, si se pone en una posición más radical, dura, extremista, claro. convoca y van a llenarse las aulas. que convoca, licencia y convoca, claro. ¿Me entiendes, no? Entonces, lo que ha hecho el fujimorismo es tremendamente perjudicial y el país Pero eso debe tendría que conocerlo. tener una gran capacidad de maniobra que no la tienen, lamentablemente. Yo creo que es decir, recesas el año escolar y convocas concursos. Yo no lo había pensado pero me parece convocas concurso nacional. interesante tu posición esta, ¿no? Yo decía, el gobierno debe mantenerse firme. Las regiones no quieren descontar, bueno, que el Ministerio de Economía no le gire la plata que es para la cuestión y Claro, punto. también, punto. Se acabó. No se paga El planilla. tema es que tú no puedes hablar por gusto, tú siempre has dicho. Exactamente. No se debe hacer promesas por gusto, no debo firmar un acuerdo por gusto, como también el profesor tiene justo la deuda social, porque le dijeron, pues vamos a pagarte 18 soles por preparación de clases y no le pagaron, no es justo tampoco. No, y claro, y ganó los juicios. Tiene juicios ganados en el Poder y ganó Judicial. los juicios, y es lógico. Entonces yo digo, no, si el presidente quiere recobrar su liderazgo y no dejarla en ficha, como se dice vulgarmente, a la ministra, Claro. entonces tiene que cumplir. No, y el su otro cuestión. problema es que el ministro de Interior no puede pelearse con la ministra de Educación en público. ¿No? Yo no sé porque a mí Le me preguntó está una diciendo que congresista, me esa- preguntó, con eso ¿qué no. debo hacer? Porque Pedro Castillo me está pidiendo Cita. hablar conmigo. Y yo le contesté por WhatsApp, le dije, pues, que tú como eres congresista pide inteligencia si es que hay algo sobre este señor. Claro, claro. Nada más. O reúnete con él en forma reservada
O pública, al pu- contrario. o pública también, ¿no? Claro. No, pero la crítica va a ser, y si es senderista y no sé cuánto. Pero yo creo que tú puedes conversar con algunos, ¿no? Además, No, que no conversar no es que no pactar. están perseguidos, como tú dijiste muy bien. La ley contempla Claro. que no pueden entrar condenados por terrorismo al sistema educativo, pero no que los detengas. No. Y eso no es correcto, porque nosotros queríamos hacer más atractiva la carrera. ¿Cuánto estaba el sueldo cuando entró el gobierno de Humala? Porque Humala no lo tenía ni en su proyecto, las reformas educativas. Claro. Estaba en 1.200 soles, 2.200. Ahora está. O sea, ahora está acá ya en 2.000 soles, Claro. la mínima. No, pero digamos, ¿Y Toledo cuánto sí lo gana un subió. director? Sí lo subió, pero la brecha es tan grande, para que tengas una idea. En el 70, y eso lo ha hecho el estudio Grade, Sí, lo he visto, el ya, cuadro y grave que ha lo he circulado sacado, mucho. lo he circulado, ¿por qué? Porque se habla mal. Entonces hay políticos que hablan, que dicen, y total que No, su Alan gobierno- García dice que su gobierno fue el que más ayudó a los maestros. pero fue el mayor desastre. El Llegó a $100 mensuales al profesor. Sí, qué horror. 300 soles Bueno, mensuales. el del 85 al 90, ni que lo digas, ¿no? O sea, Ni que olvídense. lo diga. ni Y que en lo su digan. gobierno también, el segundo Y lo- también también lo cayó. bajó. A pesar que él dice que creció la economía tremendamente, el profesor no se benefició No, nunca. para nada. Para nada. Ahora, usted me decía, la huelga más larga que se recuerda, moderna, es esta de 105 días durante el primer año de Fujimori, el De 91. Fujimori. Ahí sí se recesaron algunas regiones, ¿no? Se llegó a recesar, alguien me lo recordaba. No me acuerdo mucho, pero no es la huelga actual, no es la más larga, la que es una de las más largas ha sido la de Fujimori, pero a raíz de esa huelga, las experiencias que le traen al gobierno de Fujimori es que atomiza el movimiento sindical. Es como yo Claro. decía ahora, Claro. se han surgido tantos interlocutores, ¿por qué no hacemos que tengan 4 o 5 sindicatos? Y que hay que darles un registro. Hay que darles un el problema es que el registro, ministro de Trabajo, está desaparecido. Totalmente de acuerdo. Desaparecido. Cuando debería estar liderando, ya pues acá, inscripciones. Inscripciones, acá. 5 sindicatos, ya, a ver, pónganse de acuerdo. Claro, Ya no es el problema del Estado. exactamente. Pónganse de acuerdo y se acabó el problema. Claro. Negocien como quieran, pueden negociar por rama, por federación, por como quieran, pero Si claro. ha surgido, pues, han estado sentados 30 representantes de regiones, para que tengas idea. Claro. 30. Sí, Entonces, pues. bueno, pues háganse 4 o 5 sindicatos, presenten su proyecto, entra el ministro de Trabajo. No, y se además va. no puede ser que la ministra diga, pues la semana pasada, ante la Comisión de Educación, que nunca estuvo tan concurrida, ¿no? Bueno, que ya que los congresistas me nombren 2 representantes por región, porque no sé con quién tengo que negociar. Sí, yo pienso que ahí hubo falta Oye, de experiencia. Saavedra negociaba única y exclusivamente con el CEN SUTEP. Sí, nada más. Nada más. Y se lo dijo a Martens, acá se negocia con el CEN SUTEP. Nada más. Nada más. Algunos del CEN eran asesores, inclusive. Claro, punto. Nada más. Ya, nada más. ¿Les gusta bestear? ¿No les gusta? Arréglense Pero entre sí ustedes. se veía, yo te estoy hablando de esto del año 2012, Claro, alguien que ya muy- se venía a venir esta lucha interna, Lógico. que tenía que tomar tus previsiones. Yo no es por gusto que lo puse al CONARE y lo senté en la mesa. No, ¿Por lógico. qué? Porque el CONARE le hizo varias manifestaciones al Ministerio de Educación. Lógico. El SUTE era el aliado más oligárquico de la ultraizquierda. Claro, claro. O sea, el mal menor comiendo el mundo. Oye, pero son unos radicales. No, estos son buenísimos al costado de nosotros. Y claro, con ese. Y ellos, para que tengas una idea, propusieron la salida de 50.000 profesores del sistema cuando estábamos haciendo la Claro, sus enemigos probablemente, ¿no? No, porque también había profesores que realmente eran un desastre. No, sí, Entonces, lamentablemente. no son todos, evidentemente, pero esto viene de un proceso de años, de décadas, que hicieron colapsar el sistema educativo nacional en cuanto a educación Así es. básica. Tú con más del 50% de profesores que no tienen título, de profesores que entraron con cuarto y media en el gobierno de Cabanillas, Sí. con Alan Sí, sí, García, claro. con el segundo gobierno de Belaúnde, 50.000 que entraron con quinto y media, con Cabanillas cuarto y media y otros más. Entonces fue un desastre. Esto era el preludio del desastre Ahora, que se usted venía. hizo algo que fue interesante, que fue cerrar todas las normales que habían en el Perú. Más de 300. Claro, es que ese es otro problema gravísimo. O sea, ese La no se carrera dice- más fácil Claro. es educación. Siempre. Y en las universidades, Es es más, decir, la facultad- proporción de examen de ingreso- ingresantes postulantes es 1 a 1. Uno a uno. Además, ese examen de ingreso separado incluso. Así es. Porque es tan fácil que... Entonces ni sea siquiera- San Marcos, sea lo que quieras. cualquiera. Cualquiera es como La dicen vulgarmente, lo más papayita. Gracias. Entrar. Entonces, no es seria la carrera de educación. Por eso que en la nueva ley se exige, pues, una capacitación. No, y no solamente era eso, sino que... Pero además ¿qué sobran pasaba? profesores. Que en provincias, en muchas provincias que me están escuchando en este momento, cuando una mujer joven salía del colegio,
y no querían sus padres mandarla a estudiar a otra provincia. Normalista. Hijita, a la normal. Entonces, a la normal, y todas tenían educación superior a los 3 años. Pero te voy a decir que aparte... de muy baja calidad. Pero aparte yo me acuerdo de profesores de mi época, mi transición, estas cosas que había, y eran personas, muchas muy pudientes, Claro. Que eran profesoras muy bien vestidas. Claro, porque tenían como actividad complementaria, digamos, ser normalista. Ser normalista. Claro, Entonces, que era lo normal. Pero yo te cuento, por ejemplo, un profesor en 1970, según ese cuadro, ganaba el equivalente en soles constante ahora 10.000 soles mensuales. Qué bárbaro. O sea, lo que ganaba le permitía comprar lo que yo compraría con 10.000 soles. El doctor Elmer Huerta lo escuché por radio, programas que decía, ahora entiendo por qué mi madre, siendo maestra en esa época, me pudo dar una carrera a mí y a mis 2 hermanos. Claro. ¿Por qué? Porque con $3.000 mensuales que ganaba, claro, pues se vestía más o menos bien en esa época. Exactamente, mandaba a sus hijos a un colegio privado o le mandaba una educación los directores privada. de las grandes unidades escolares eran tremendas eminencias, Gustavo Pomuso, etcétera, Sí. y el ministerio le ponía carro y chofer Sí. a los directores de grandes unidades, alguien me pero dijo, era la calidad también. es lo que decíamos los papás, tu papá y tu mamá, ¿no? Los dos son maestros, los papás de Ismael, y ya fallecieron, pero los dos fueron maestros, y había un gran respeto por el maestro. Era un señor. Era una autoridad. Claro que sí. Bueno, pues yo le decía eso en los 80, Sendero Luminoso, ¿a quién buscaba en los pueblos? Al juez, al maestro, al comisario, Así es. al que era autoridad. Al ¿Y que quién era convencía. autoridad? Era maestro. Claro. Al maestro había que matarlo de todas maneras. A quienes te hacían pensar precisamente. Claro. Entonces el maestro tenía que ser liquidado. Y en ese sentido sí, Patria Roja se enfrenta sindical y políticamente a Sendero Luminoso en el campo magisterial. Así se enfrenta. Se enfrenta y pagan con muchos maestros muertos. ¿Ah? Pero No es además, poca fíjate, cosa. el manejo de rama lo hace Patria Roja en forma muy eficiente. Muy eficiente lo que decíamos acá. Son más capitalistas que Bill Gates. Yo te digo, pues eso pues el ala oligárquica. El ¿no? ala oligarca, olvídese. No. Ahora, si usted ve, en casi todas las plataformas regionales dicen transparencia a la derrama. Porque, ¿qué es así maoístamente lo que se le dice a los profesores? Te están robando la derrama. Están robando la derrama. Que no están robando, pero se están robando. Ahora, a los profesores les gusta la derrama por 2 razones. Porque es una AFP espectacular. Es El día una que te AFP. jubilas, Le dan te dan pensión. tu plata, como hemos hecho ahora con la ley, que te puedan dar igualito. Y 2, tienen crédito. Así es. Crédito para que puedas hacer tu maestría, crédito de consumo, tienen hoteles, librería, Inmobiliaria, venden, hacen un conjuntos centro de familiares, esparcimiento en Asia, bien bueno. conjuntos habitacionales. Además vivienda, o sea, tienen un montón de cosas, inmuebles. ¿Cómo no van a ser Y queridos? tienen unos activos casi de 2.000 millones. ¿Se acuerdan lo que hizo Alan García, que fue decir, no, es una asociación privada, por lo tanto el descuento no puede ser por planilla? El descuento tiene que ser a solicitud, pensando que iban a quebrar a la Y es derrama. voluntario. Tú, por ejemplo, jamás has militado en Sendero Luminoso. ¿Ya? Tú no fuiste terrorista porque tienes 25 años. O sea, no es imposible que has sido parte de ese proceso. No fuiste condenado ni tienes antecedentes. Pero te parecen muy buenas las ideas de Abimael Guzmán. Te parecen estupendas las ideas de Pelén y Perreguirre. Estás muy de acuerdo con su manera, con el pensamiento de Gonzalo. ¿Ya? ¿Eso es delito? En el Perú, no. Según la Constitución tenemos libertad de conciencia Y de pensamiento. y de pensamiento. Entonces, si yo pienso que Adolfo Hitler fue un tipazo, no me pueden meter preso. Otros países sí condenan como apología incluso la declaración de simpatía, ¿no? Hemos tenido ahorita en Estados Unidos unos neonazis marchando en una manifestación donde han habido muertos, etcétera, una cosa espantosa, antiamericana, como dicen, y hasta el presidente ha dicho que entre los del Ku Klux Klan hay gente simpática, buena. El presidente de los Estados Unidos no lo quiere linchar, ciertamente, pero digamos, nadie va a ir preso por decir eso. Y en el Perú tampoco. Entonces, tú puedes decir, esta persona es del Movadef, y eso no quiere decir que sea terrorista. Eso no quiere decir que haya cometido ningún delito, ni que lo vaya a cometer. Y por lo tanto no la puedes perseguir por eso. Ese es el problema más grave. Complicado, ¿no? Bueno, está con nosotros ya hace rato acá el ex congresista general Daniel Mora. Vamos a hacer una pausa porque él tiene en realidad 2 categorías que son útiles en este caso. Primero, es un hombre que viene de defensa, y segundo, es el presidente, ha sido por muchos años el presidente de la Comisión de Educación, que hizo grandes transformaciones en esta materia. Así que vamos con sus 2 sombreros a conversar con él después de la pausa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 20 minutos, tenemos un anuncio muy importante. La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú y la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación tienen el agrado de invitar a todos ustedes al homenaje musical a Santa Rosa de Lima al conmemorarse los 400 años de su tránsito hacia la eternidad. Una rosa en el cielo se llama, Rosa María. Será mañana, miércoles 23 de agosto, a las 7:30 de la noche, aquí en el Convento del Santísimo Rosario o Convento Santo Domingo, en Girón Camaná y Girón Conde de Superunda. El ingreso es completamente libre y no se lo pueden perder. Eso me parece increíble. Yo siempre digo a los padres, algo debemos cobrar, pues, ¿no? Aunque sea un limosnero, algo, pues. De verdad, es gracias a los artistas que han donado su tiempo y su generoso trabajo, calidad, y al productor, que es Abel, que ha donado días, semanas de trabajo, ¿no es cierto? Y que todo se ha sido donación, pero la verdad es que es un tremendo espectáculo. Viene muchos artistas locales, todos a cantar a Santa Rosa y es gratis. Sí. En el patio más bonito que hay en el Perú, porque es uno de los patios más lindos que hay. Gratis. No sé, yo no sé, padre, yo pasaría la alcancía, pero algo, ¿no? Un sombrero, pues así no avanzamos, pues en esta radio todo es rifa, jaracho, no hay publicidad, digo, acá nos auspicia el Papa. De verdad, todo esto es pastoral. Pero bueno, estamos ya con el general Daniel Mora. Gracias por estar con nosotros. Usted me decía en la pausa que esto se veía venir. Cuéntenos un poco los antecedentes. Sí, porque cuando aparece Abimael Guzmán, rápidamente, se retiran de los movimientos sindicales para hacer su trabajo clandestino. Claro. Prácticamente. Y ese espacio rápidamente es llenado por Patria Roja. Entonces ahí comienza a entrar Patria Roja. Patria Roja y Sendero son escisiones del mismo Partido Comunista. Así es. Son desgarros del mismo partido. No te olvides que están ahí pues famosos dirigentes, claro. ¿no es cierto? Pero cuando cae Abimael Guzmán, paso rápidamente, cae Abimael Guzmán y comienzan ellos y dicen claramente que van a iniciar la lucha política, ahí comienzan ellos a tratar de ingresar a los movimientos sindicales. Lógico. Y uno de los más importantes, evidentemente, el movimiento sindical del profesorado del magisterio, por el número. Para que tengas una idea, son 200.000 profesores inscritos en SUTEP. Claro. De 360.000, claro, contando 160.000 que son contratados, pero casi la mayoría nombrados están en el SUTEP. Entonces esta guerra que comienzan a tratar de capturar los movimientos sindicales, comienzan a ingresar a las regiones. Y ya cuando nosotros estábamos elaborando la ley de reforma magisterial, que un proyecto inicial que había presentado Patricia Sala, nosotros prácticamente lo modificamos casi un 80%. ¿Por qué? Porque ella tenía un concepto, es mi amiga también, pero también discutí con ella, porque veía que muchas cosas eran discriminatorias. Por ejemplo, quería eliminar los colegios mayores y todas esas cosas, que yo le dije, pues, tú quieres nivelar hacia abajo o hacia arriba. Entonces ella que decía que todos debían ser, todos debían ser pobres, tampoco es así, intelectualmente, ¿no? Claro. Educacionalmente. Entonces esta lucha, cuando nosotros comenzamos a elaborar esto, nos sentamos con el SUTE, pero el CONARE también trató de entrar. El Congreso no lo dejaba entrar. Yo los recibí en otra sala. Claro. Aparte, conversé con ellos y tomé algunas propuestas de ellos que realmente eran necesarias, útiles. Por ejemplo, ellos pidieron la evaluación de desempeño en aula. Sí, pues. Lo pidió el SUTE y lo pidió CONARE. Y los invité ahora ya no quieren. al debate. Estuvieron en las tribunas, le dije, calladitos, no me hagan bulla, claro, ¿no? Para que vean que no depende de una persona una ley, que depende de ciertos consensos. La ley salió con muchos problemas, inclusive Toledo no quiso apoyar la ley inicialmente, y después logramos un apoyo en la mitad del fujimorismo, pero la ley era sumamente técnica y meritocrática. Claro, y hasta ahora se mantiene así. Y hasta ahora es 5 años. Claro. Entonces, además, hay profesores y directores que ya hicieron su trabajo, o sea, ya postularon, ya estudiaron. ¿Y por qué se hizo esta reforma? Porque habían dos leyes del magisterio. Claro. La ley del profesorado, que tenía como 200.000, y la otra de la ley de la reforma pública magisterial, que tenía 30.000, 40.000, que voluntariamente tenías que pasar de uno al otro. Y el de acá ganaba mucho más que el de acá. Entonces era injusto mantener un sistema que iba a colapsar o que se iba a enfrentar de todas maneras. Entonces lo que tratamos es de unificar una sola ley. Y ¿cuál era lo complejo?
que los de la ley de profesorado tenían algunas ventajas, digamos, entre comillas, pequeñísimas, Claro. pero en 20 años no habían tenido un solo ascenso. Claro. Y en 20 años un ascenso hubo del primer nivel al segundo nivel y el aumento fue de 14 soles. Claro. Entonces todos ascendían. Las huelgas venían por aumento de 50 soles, Claro. otra huelga por aumento de 100 soles, no era nada meritocrático. Claro. Entonces, al hacer un plan de carrera, se acabó esto. Claro. Todos los años hay exámenes de ascenso. Y se llega hasta el sexto nivel, donde el primer nivel era 100% y el sexto nivel era 260%, que era atractivo. Claro. Ahora lo han cambiado a 8 niveles, bueno, pero los márgenes comienzan a disminuir. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, martes 22 de agosto del año 2017. Rosa María, buenos días. ¿Cómo Ahora estás? sí, buenos días. Empiezo la semana el martes, qué vergüenza. Pero muchísimas gracias a todos por sus cariñosos saludos desde ayer. Nada, una intoxicación la tiene cualquiera. Y para que simplemente uno se tenga que quedar en cama toda la noche, toda la mala noche y todo el día de ayer, pero ya estoy acá, retornando labores. Y hemos tenido noticias importantes este fin de semana que vamos a comentar. Bueno, la huelga de maestros no culmina y creo yo, me atrevería a decirles que va a culminar pronto. Está llegando ya al punto de solución, aunque parezca mentira, ¿no? Parece mentira, ¿no? Todos me dicen, mire, es que nada es más oscuro, ¿no es cierto?, que el minuto antes de amanecer. Si no, pregunten a los que vieron el eclipse ayer. Claro, cuando tú crees que está todo perdido es cuando probablemente se arreglen las cosas. Y yo les explico por qué creo que esto se va a arreglar pronto. En primer lugar, porque, como hemos comentado aquí varias veces, se trata de liderazgos en disputa, más que reivindicaciones salariales. Los maestros iban a tener un aumento en marzo, y han logrado, mira, el SUTEP, CEN, o sea, los enemigos, digamos, los de Patria Roja, logran el 13 de julio en un paro de 24 horas que les pasen, ¿no es cierto?, de marzo a julio los famosos 2.000 soles de piso para todos, contratados y nombrados. Para marzo. La huelga del Cusco logra que se pase para diciembre. ¿Ya? Esta negociación estaba logrando que se pase para noviembre. Ya, digamos, estás hablando de 250 soles más en algunos casos, 300 soles más, 500 soles más en el peor de los casos. Muy bien. Entonces, eso es lo que se había logrado. Y además, obviamente, el desplazamiento, y eso es lo más importante internamente, del liderazgo del SUTEP, porque estos nuevos movimientos magisteriales estaban logrando arrebatarles los liderazgos regionales. Y básicamente el CONARE, el Comité Nacional para la Reconstrucción y Reordenamiento, creo que se llama, de la Educación Peruana, SUTEP, o sea, para la reorientación y reconstrucción del SUTEP, porque se llaman CONARE-SUTEP, o sea, no quieren ser distintos a los SUTEP, quieren tomar el SUTEP, ¿ok? Entonces, el punto ahí es que efectivamente son dos facciones del Partido Comunista. Una es Patria Roja, que tradicionalmente ha tenido el control de el SUTEP, y la otra es Sendero Luminoso, que es una facción también del Partido Comunista. Ahora, no estoy hablando, para que nadie se me asuste, de Sendero Luminoso movimiento terrorista, sino Sendero Luminoso autoconcebido, ellos se conciben como movimiento político. Entonces quieren tomar el control del magisterio, lo cual, miren, desde el punto de vista político, es un botín pues bien apreciable, ¿no? Ahí hay una primera crítica, ¿no? Si la sindicalización es campo para la movilización política, ¿dónde están el resto de los partidos del Perú? ¿Dónde está el APRA? ¿Dónde está el PPC? ¿Dónde están otros sectores de la izquierda? ¿Dónde está el mismo Fujimorismo, que ahora es amigo de los de CONARE, ¿no? Pero que no dice nada? Es decir, ese es un espacio, el de la sindicalización, que los partidos políticos exitosos electoralmente abandonaron hace décadas y se lo dejaron a Patria Roja. Y Patria Roja lo defendió, y digo yo, hay que decirlo con seriedad, en los 80s y los 90s lo defendió de Sendero, ¿ah? Y muchos maestros murieron en todas las zonas más pobres del Perú, porque el maestro era autoridad. Y Sendero
iba a destruir, sus primeros enemigos eran los de Patria Roja, obviamente, todo lo que significaba autoridad, Estado, presencia del Estado y sobre todo, además, imagínense un enemigo como uno de su mismo grupo comunista, peor enemigo todavía. Entonces Patria Roja paró a estos grupos. Estos grupos emergen ya en el 2003, 2004, con el gobierno de Toledo, un gobierno que era efectivamente débil en muchos aspectos y que finalmente logra que se aglutinen en dos corrientes, si quieres, ¿no? Hay varios organismos, pero básicamente el Movadef, que es un movimiento para la amnistía de los, entre comillas, presos políticos, porque no lo son, y este tipo de movimientos sindicalistas que están ocupando espacios, digamos, miren, el poder no admite vacío, y Patria Roja, igual que Sendero, es un movimiento muy vertical, poco democrático. Entonces, bajo la estrategia de la falta de democratización dentro del magisterio, ¿no es cierto?, han entrado, han captado bases, han llamado a gente más radicalizada y han comenzado a tener, por ejemplo, acciones importantes. Nuestro productor Abel Ángeles estuvo en la Plaza San Martín el día viernes. Sí. Y se paseó por cada grupo, como nadie lo conoce, no hay problema. Además tiene una pinta de maestro, pero bárbara. ¿Ya? De hecho lo es. De hecho lo es, además. Sí. Tiene pinta y es maestro. Se paseó por todas las bases, Piura, las que venían, ya. Estuvo en cada piquete. Y escuchaba, el ministro nos ha hecho terroristas. Esa era la arenga, el ministro nos ha hecho terroristas. El ministro no les ha hecho terroristas, pero si tu líder de tu base te lo está diciendo, ¿por qué no lo vas a creer? El ministro nos ha insultado, el ministro nos ha hecho terroristas. Entonces, acrecientan ellos lo que el maoísmo dice, pues, la contradicción. Agudicemos las contradicciones. Y el maoísmo también utiliza como técnica, y eso es clásico, el desprestigio del enemigo, el desprestigio moral del enemigo. Entonces, igual como decían pues que el Estado era todo lo que decían que era en los 70s, 80s, 90s, igual, el ministro los ha llamado terroristas, el Estado es X, Y y Z. Y esas son las razones por las cuales a ti no te pagan un buen sueldo. ¿Ok? Entonces tú, que estás harto de no tener un buen sueldo, sales a protestar, no por razones ideológicas, sino pragmáticas, y porque ves que hay un líder que tal vez te pueda conseguir más plata que el otro. Porque SUTEP, ¿qué hace? SUTEP se sentaba a negociar con el ministro hacía algunas concesiones, 24 horas después del paro, todos iban contentos. Y lo que le están diciendo los otros es, oye, ese SUTEP, ese Patria Roja, ese es un entreguista, ese se ha entregado al poder, ese tiene prebendas de la derrama, ese tiene el botín de la derrama, a ti no te toca nada, ese hay que destruirlo. Entonces, han tenido éxito, sí. Pero hay que recordar algo. Si siguen en huelga, el año escolar se tiene que recesar. No sé cuántos días más falten, semanas tal vez. En Cusco tuvieron que parar por eso, porque ya llevan 60 días. Creo que son 3 meses y te quedas sin colegio. Y si tú recesas el año escolar, todos los maestros se van a su casa hasta marzo del próximo año, ¿eh? O hasta febrero. Sin sueldo, pues si no están trabajando. ¿Tú crees que ese dirigente va a tener éxito? Ese dirigente lo linchan. Entonces, lo último que va a pasar es que se recese el año escolar, porque ahí sí los pones contra la pared. Es la última carta que tiene el gobierno. O sea, o regresan a clases o recesamos el año escolar. Ustedes no ganan nada hasta enero, que se reanuda el año escolar. O sea, no ganan agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y además, sus hijos, que también son alumnos, se quedan sin colegio. Hablen con los de quinto y medio a ver si los van a querer. Hablen con los padres de familia si van a ser populares ustedes, pues. Hay otras cosas, ¿no? Y yo parto de un principio fundamental. Miren, hace días escribía sobre esto y esto creo lo he conversado con maestros y es verdad. El maestro va a hacer cualquier cosa menos hacerle daño a sus alumnos. No intencionalmente, ¿eh? Ir a protestar por su sueldo dentro de su concepción es hacerle un bien a sus alumnos, porque al mejorar ellos sus condiciones de vida, sus alumnos van a estar mejor. Pero si ya vas a recesar el año escolar, ahí sí estás poniendo en riesgo a tus alumnos. Y tú no le vas a hacer daño a tus alumnos. O sea, ya eso es dañar a tu familia, a ti mismo, a tus alumnos. Eso es demasiado. Entonces yo creo que la huelga está a puertas de terminar. 1 semana, 2 semanas más, a lo que dé. Ahora, hay muchas cosas que decir, ¿no? La primera es que no se puede afirmar lo que no se va a cumplir jamás. Eso lo sabe hasta un padre de familia. Y un buen profesor lo sabe también. O sea, si tú dices que la calificación es de 0 a 20, es de 0 a 20, pues. Si tú dices que vas a descontar, descuentas, pues. ¿No es cierto? Si tú dices que vas a despedir por inasistencia, despide, pues, ¿no? Lo que no puedes decir es lo que no vas a hacer.
o lo que no puedes hacer. Porque resulta que el Ministerio de Educación no puede ni contratar ni despedir, porque eso lo hacen los gobiernos regionales. Ni tampoco puedes contar, porque eso lo hacen los gobiernos regionales. Ha salido la Contraloría a decir que a los gobiernos regionales los van a procesar por malversación de fondos. Sí, de acá a un año seguramente, mientras tanto los van a seguir pagando. Entonces, no hay forma. Otro problema complicado, haber metido al Congreso en el camino. La ministra dice en el Congreso, no sé con quién negociar, por favor, que los congresistas me digan a 2 representativos por región. ¿Cómo puede ser que la patronal no sepa quién es su interlocutor? Porque no hay interlocutores válidos, pues. Y si no hay interlocutores válidos es porque tú como Estado no te has ocupado, ¿no es cierto?, de que existan. Ese es un problema central. Y no te has ocupado porque no hay un registro sindical. No has hecho un registro sindical, no has hecho que hayan elecciones democráticas sindicales. En los sindicatos privados hay una cantidad de reglas enormes, ¿no es cierto? Las mismas se pueden aplicar a los sindicatos públicos. Lo que pasa es que el Perú le ha huido al sindicalismo público, que está en la Constitución, y de cuál no puedes huir, ahora no tienen con quién hablar. Entonces, el Congreso tiene que intervenir como mediador, es decir, la ministra está en el piso 12, los sindicalistas en el piso 1, o los que dicen representar, los congresistas suben y bajan en ascensor con papeles, llega a un acuerdo y por supuesto los sindicalistas van a encontrar un punto en el cual es evidente que no se van a poner de acuerdo. Van a decir no a la evaluación, ya está. Han podido decir no a cualquier cosa, no a la evaluación. Entonces, bueno, los congresistas que han pasado por una legislatura en la cual hace muchos años se aprobó un proyecto de ley donde la evaluación era central, no pueden decir que la evaluación no va a ser pues importante, ¿no? Entonces se para todo, los maestros saben que no hay acuerdo, porque esa es la típica del sindicalista maoísta. Es decir, te hace trabajar días al cansancio. Te hace hacer un acta larguísima, llena de puntos. Y al final no te la firma. Se me vuelve y se va. Y espera, pues. Espera que te debilites. Entonces lo que tiene que esperar ahora el gobierno es que se debiliten ellos. Y se van a debilitar, como digo, con el fantasma de la recesión, se debilitan. Eso fue lo que pasó con el Cusco. Con el Cusco cierran porque se iban al receso. Entonces lo que tiene que hacer la ministra es sentarse y esperar. Ahora, tienes que tener nervios de acero, ¿no? Y no parece ser el caso del gobierno. Y en la oposición, pues, como digo, un abandono de estos espacios sindicales, clarísimo, de todos los partidos políticos, y además una irresponsabilidad del fujimorismo de aquellas. Porque entre el papelón del día viernes de Keiko Fujimori, del cual ya podremos comentar rato, y la actitud de los congresistas del fujimorismo, donde una dice que somos amigos de todos los maestros, terroristas o no, del Movadef o no, y Becerril es pata de Pedro Castillo, y ahora son íntimos, es de locura. Ayer estuvo el ministro Basombrío tratando de aclarar su posición. Yo creo que fue bastante claro, pero lo que escuché que decían los congresistas del fujimorismo, me aparecía que eran pues fruto de la educación de los 80s y 90s, ¿no? Porque no le entendieron nada. Se les hacía un zafarrancho con los números. Lo que ha hecho el ministro es bien claro. Miren, excarcelados por terrorismo hay como 11.000 en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay pena de muerte, pues. Claro. Desde los terroristas que hubieron, o están muertos porque murieron en enfrentamientos, o están excarcelados, y las cúpulas están cumpliendo sus condenas. Así de claro. Muy bien. De esos 11.000 probablemente están incluidos unos 700, 800 indultados, que fueron indultados por, básicamente, Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori metió la pata y metieron a la cárcel con jueces sin rostro, como a 500 personas que no tenían absolutamente nada que ver con el terrorismo. Muy bien. Y, obviamente, un poquito más con Paniagua, que fueron creo que 80 o 100, y unos 120 o 100 algo con Toledo, remanente. ¿Ya? Claro, durante años los fujimoristas llenaban la boca diciendo que Paniagua había liberado miles de terroristas. Parecían maoístas, y mentían, una y otra vez. Al punto de que mucha gente lo creía. No. El gran liberador de terroristas en el Perú es Alberto Fujimori. Los tuvo que indultar porque estaban mal juzgados. ¿Ok? Muy bien. 11.000 personas excarceladas, 253 reincorporadas en el magisterio, pese a que hay una ley que dice lo contrario. ¿Por qué no se pueden sacar? Porque son contratados regionalmente y la región pide el expediente judicial. Y ustedes saben que los casos de terrorismo al final se terminaron tratando todos en Lima. Entonces, como el expediente se ha perdido y no hay expediente, ya no es terrorista. Pues. Les explico una cosa que es difícil de entender jurídicamente. ¿Ya? Cuando tú cumples tu condena,
ya la cumpliste completamente, se borran los antecedentes judiciales. Entonces, si tú le pides al Poder Judicial, no hay antecedentes judiciales. Los antecedentes judiciales son de las personas que están cumpliendo una condena en libertad, ¿ok? O que no han tramitado, como decíamos con Susel Pavarés, el papelito para que te levanten los antecedentes judiciales. Obviamente todos los excarcelados por terrorismo lo primero que hacen es tramitar el papelito para que levanten los antecedentes judiciales, porque si no, no conseguirían trabajo. Entonces, en el Perú no hay un registro nacional de condenados por terrorismo, o registro nacional de violadores, o registro nacional de pedófilos. ¿Para qué? Para que no vayan al aula, pues. Que hagan otra cosa, que pongan un negocio, que vayan al mercado, que hagan lo que quieran, pero que no vayan al aula. No hay. Y eso lo explicó ayer el ministro y les pidió a los congresistas una ley para que haya, pues. ¿Por qué? Porque ese maestro que no tiene antecedentes penales se presenta a una regional, lo contratan, no tienen cómo chequearlo. Cuando alguien lo descubre, piden el expediente nadie lo encuentra, se perdió y hay 253 excarcelados por terrorismo en todo el Perú, en una masa de 360.000 profesores, ciertamente no es demasiado, que están en el magisterio. Segundo problema, que creo que el presidente, es complicado explicarlo, porque es un tema jurídico bien pesado. A ver,